Sí, se va a poder, gloria al Señor. Estamos conectándolos también en Facebook Live para poder tener una transmisión. Entonces les dije, buenos días a todos los que me están viendo. Bendiciones a todos, a los hermanos, amigos, familiares. Vamos a tomar este domingo 26 un tiempo para la meditación de la palabra. Te quiero invitar que vayas al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice de esta manera. Yo voy a estar leyendo también algunas porciones que traigo escritas. Te animo a que me sigas. Dice Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Hermanos amados, familia que se ha conectado, hermanos en Cristo, amigos, saludos a todos los que nos están siguiendo a través de esta plataforma digital. Quiero hoy, esta mañana, hablarles de un tema un poco controvertido y que le he titulado o fríos o calientes, pero no tibios. Muchos predicadores que yo he estado oyendo en estas últimas semanas han expuesto puntos de vista del por qué la pandemia está presente en el mundo y cuál es la participación de Dios al respecto de lo que estamos viviendo. Yo quiero señalar esta mañana algo que todos sabemos y es lo siguiente. Sabemos que Dios es soberano y su mano está detrás de todo lo que acontece en el mundo. Allí en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente para reforzar lo que anteriormente he dicho. Dice la palabra así: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y también en el libro de Lamentaciones, que es un libro escrito ahí por Jeremías, Lamentaciones 3:37 dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Por lo tanto, de una manera personal, este es mi punto de vista. Antes del coronavirus, la Iglesia de Jesucristo había entrado en un periodo de comodidad, un periodo de tibieza, por lo que Dios en su soberanía permitió la pandemia como un acto de reprensión, como un juicio, si le queremos llamar así, un llamado de atención muy serio para que la iglesia despierte y reaccione, dándole una oportunidad antes de que Él venga, para que se convierta en esa iglesia que Dios está buscando, como dice la palabra, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios está hablando siempre, amados hermanos, y de muchas maneras, pero aún así todavía hay mucha gente que no se quiere volver a Él. Como dice la Biblia ahí en el libro de Job, quiero leerte el capítulo 33, versículo 14 del libro de Job. Dice así la palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habló Dios, pero el hombre no entiende.
Por lo que yo considero, amados hermanos, amigos, que ahora Dios está haciendo un llamado para que nos volvamos a Él y la iglesia renueve una mejor relación con Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 2 y 3, Dios envió hace muchos años un mensaje a 7 iglesias, cada una de ellas con características propias. Son palabras proféticas que van como anillo al dedo para nosotros, la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, aquí en el 2020. Son esas palabras que deben de darnos una advertencia. Por eso yo esta mañana quiero tomar de ejemplo la última carta escrita por el apóstol Juan a una iglesia llamada Laodicea. Y me llama la atención porque esta fue una iglesia que Dios reprendió con mucha dureza. El mensaje a esta iglesia, amados hermanos, es una denuncia sorprendente y se puede aplicar al actual pueblo de Dios. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que debemos de predicar los pastores en estos tiempos debe ser un mensaje de amonestación y no un mensaje de paz y seguridad. En el mensaje que Dios dio a la iglesia Laodicea a través del apóstol Juan, los hijos de Dios en estas porciones bíblicas que vamos a estar leyendo más adelantito, son presentadas en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos creyéndose que han progresado espiritualmente. Pero quiero decirte, amado hermano, amigo que me estás escuchando y viendo, eso no era así. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando en realidad todo anda mal? Hoy, esta mañana, quiero que analicemos el mensaje que el Señor está hablándonos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Allí en los versículos 14 al 22, yo me voy a tomar el tiempo para leer lo que el Señor está hablando a la iglesia. Dice así la palabra, repitiendo, Apocalipsis 3, 14 al 22. Perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Perdonen, hermanos. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Y termina la porción bíblica diciendo lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta lectura está ahí en Apocalipsis 3, 14 al 22. Quiero hablarte un poco de esta iglesia Laodicea. En contraste con la iglesia de Filadelfia, que era una de las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 3 de Apocalipsis, era una iglesia Filadelfia que no recibió ninguna reprensión del Señor, solo recibió afirmaciones. Tú en casa después puedes tomar tiempo para la lectura de esa porción que está en el mismo capítulo 3, más arriba de la lectura que hicimos hoy. Solo buenas afirmaciones recibió la iglesia de Filadelfia, ninguna reprensión. Sin embargo, la iglesia Laodicea no recibió ninguna afirmación, sino solo reprensiones. Porque Dios no tenía nada bueno que decir de ellos. A pesar de eso, el Señor aún los consideraba como parte de su iglesia. El Señor estaba fuera de esta iglesia, pero Él, dice la porción bíblica, estaba tocando la puerta para que le abrieran sus corazones y le permitieran entrar a tener comunión con ellos. Dios todavía dándonos chance, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darnos oportunidad. La iglesia Laodicea estaba libre de problemas, libre de preocupaciones. Tenían una vida regular, sin los peligros relacionados con la predicación del Evangelio. Una iglesia que se había acomodado en lo material, que disfrutaba de las riquezas de la ciudad. Jesús no pronunció ni una palabra de alabanza o de consideración hacia esta iglesia. En sus obras no había nada que destacar. ¡Qué tremendo, hermanos! Pero quiero decirte algo. A pesar del estado en que se encontraba esta iglesia, todavía tenían esperanza. Tenían tiempo para arrepentirse y salir victoriosos. Y es Dios siempre dándonos oportunidad para que nos volvamos a Él. Muchos comentaristas que yo he leído en los artículos que he leído de esta iglesia, consideran que esta iglesia representa el estado de los creyentes en los últimos tiempos antes que venga el Señor. Ahora, yo pregunto, Laodicea era una de las... Laodicea, hermanos, era una de las ciudades más prósperas de la región gracias al comercio que ellos tenían. Podíamos comparar Estados Unidos y las naciones que tienen tanta riqueza, pero que no hay nada bueno que vea el Señor en ellas. Esta ciudad estaba estratégicamente localizada en el encuentro de dos importantes rutas comerciales. Por eso esta ciudad se convirtió en una ciudad banquera donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Además, era conocida por varias industrias, entre las cuales estaba la fabricación de prendas de lana negra, al igual que un ungüento especial para los ojos. La ciudad era tan rica y contaba con suficientes recursos propios. Este era un pueblo rico, orgulloso y autosuficiente. Cualquier similitud con Estados Unidos, cualquier similitud con otros países del mundo es quizás pura casualidad.
Pero había una situación bien particular de esta ciudad, la Odisea. Ellos, hermanos, no tenían fuente de agua propia, no tenían agua en la comunidad. La ciudad compraba agua a dos pueblos cercanos. Uno de ellos era la ciudad de Hierápolis. A ellos le compraban agua caliente, que proveía de unas fuentes termales que habían en esa ciudad. Y de la ciudad de Colosas provenían aguas frescas de manantiales. Habían construido unos acueductos que transportaban el agua. Para el tiempo en que el agua llegaba hasta la ciudad de la Odisea, esta agua estaba tibia, pero no podían tomar esa agua de inmediato, sino tenían que esperar a que se enfriara, ya que si tomaban agua tibia, podía producirles náuseas, no solo debido a la temperatura, sino también a los minerales que traía el agua. Quiero decirte algo. Esa ciudad estaba siendo censurada. Y leamos otra vez lo que le decía el Señor a la iglesia de esa ciudad. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dios, manifestando la omnisciencia, Él lo sabe todo, hermanos. Todas nuestras obras están desnudas delante de Dios. Dios desea que hagamos una decisión por Él, pero hemos estado indecisos en nuestra actitud hacia Dios y eso se vuelve repugnante para Cristo. ¿Alguna vez has tomado agua tibia? ¿Alguna vez con mucha sed has buscado un agua fresca y lo que te dieron era una agua tibia? ¿Cómo sentiste al tomarte esa agua tibia? Así Dios está viendo los corazones de nosotros los cristianos. Así Dios está viendo la actitud de nosotros que no estamos calientes. No hay fervor en nuestras vidas. No hay una entrega profunda a nuestro Dios. Solo estamos con un pie en el mundo y con otro pie en el cielo. Tremendo, hermanos. El frío representa el estado de alejamiento, no querer saber nada de Dios. El caliente es el estado de fervor en la conversión. Las obras del tibio no representan ninguno de estos dos estados. El Señor prefiere o una cosa o la otra, porque los calientes no necesitan conversión y los fríos pueden convertirse, pero los tibios representan para Dios un caso imposible, como tener un pie en el mundo y otro con Cristo. Los tibios son gente sin propósito. Y eso es lo que Dios está hablando en estos tiempos. Y eso es lo que Dios ha podido experimentar con nosotros los creyentes. Porque es un mensaje a la iglesia. Es un mensaje a nosotros. Dios te quiere entregado a Él. Dios quiere que te entregues de corazón. Dios no quiere que estés jugando a dos posiciones. Tenemos que esforzarnos en todo trabajo que hagamos y dejemos entonces la frialdad y todo lo que podamos hacer, hagámoslos con alegría. Dice la palabra en Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Esforcémonos, amados hermanos, por entrar en el reino de Dios como el Señor quiere que entremos. Es muy fácil andar por el camino
que lleva a la perdición, porque este es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Y ahí en Mateo 7, capítulo 13, el Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, dice el Señor: es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida eterna, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Llegaba a la ciudad de la Odisea un agua termal, entibiada por el terreno o por la mezcla con el agua fría potable que resultaba demasiado fría para el baño. Esta agua tibia era nauseabunda para beberla. Lo mismo pasaba con la iglesia de la Odisea. No se mencionan que ellos hayan cometido herejías o anduvieran en contiendas, en pleitos, cometiendo inmoralidades. No era ese el pecado de esta ciudad. Ellos hacían algo peor, hermanos. Eran orgullosos, muy materialistas y autosuficientes. Y quiero decirte algo. Allá en nuestros pueblos antes, nuestra vida era sencilla. Comíamos pues lo que había, los frijolitos, la tortillita. Pero llegamos a Estados Unidos y empezamos a aprender algunos hábitos que no eran los mejores. Y nos volvimos capitalistas y nos volvimos materialistas y empezamos a vivir una vida que realmente no era la que Dios quisiera. Pero es importante recordar algo, hermanos, amados, amigos que me están viendo. En la vida cristiana hay tres temperaturas espirituales. Un corazón ardiente, encendido por Dios, que es el que Jesucristo quiere. Un corazón frío y un corazón tibio. El creyente tibio se siente cómodo, complacido y no se da cuenta de su necesidad. Si fuera frío, por lo menos lo sentiría. ¿En qué temperatura entonces estamos viviendo nosotros en este tiempo? ¿Cuál es la temperatura? Ya ven que cuando alguien va a entrar, el día de ayer yo tuve que ir a un laboratorio para hacerme un examen y antes de dejarme entrar me tomaron la temperatura. Amén. ¿Qué tal si empezamos a tomar la temperatura en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué tal si empezamos a reaccionar y estamos con una temperatura muy fría o es una temperatura tibia? Pero la iglesia de Jesucristo necesita reaccionar. Estos son tiempos importantes para que nosotros examinemos nuestra temperatura y que nos demos cuenta de si realmente pertenecemos al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amado hermano, amada familia, persona que me miras en esta mañana, por ser tibios, el Señor los iba a vomitar, a escupir. Esto significa ser rechazado con tremenda repugnancia. Debemos de tener cuidado de no ser dos caras, hermanos. En la iglesia muy santitos, pero afuera muy mundanos. Tales creyentes no vamos a ser agradables a Dios. Allí en el capítulo 1 del libro de Santiago, en los versículos 6 al 8, dice lo siguiente: pero pida con fe, dice la palabra, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga,
que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no quiere que tengamos doble vía. Dios quiere que sigamos una sola vía. Él nos quiere que busquemos el blanco en nuestras vidas. Él quiere que estemos entregados a Él. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de chance de parte de Dios. Él nos está dando una oportunidad para que reflexionemos si andamos bien en los caminos de Él. Dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los de la iglesia de la Odisea confiaban en sus propios recursos. Amén. No sentían la necesidad de la ayuda divina. Pensaban que ellos eran autosuficientes. Y eso, hermano, nos hace pensar del peligro de las riquezas. Eso nos hace que no reconozcamos nuestra propia necesidad de Dios. ¿Qué dice entonces la Biblia al respecto? Allí acompáñame a leer Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 10. Y oye esto que Dios nos está hablando en esta mañana. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en el nombre de Dios. Las riquezas, amados hermanos, destruyen la influencia de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mateo 13:22 dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace una palabra infructuosa. ¿Qué semilla, de qué calidad eres tú como semilla? ¿Estás presta para ser sembrada y morir? Porque se hace necesario que nosotros los creyentes tengamos esa experiencia. Nuestra confianza en las cosas materiales puede destruir la búsqueda de Dios y el poder servirle. Acompáñenme allí a Mateo 19, versículos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino como Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Los miembros de la iglesia Laodicea habían perdido sus valores y se jactaban de ser ricos cuando en realidad eran pobres.
Y quiero decirte algo, hermanos. Esto era un indicio de por qué esta iglesia declinó espiritualmente. Se enorgullecían de su ministerio y habían empezado a medir las cosas por normas humanas en lugar de por valores espirituales. Eran a los ojos del Señor desventurados, miserables, pobres. Yo quiero que esta mañana, amado hermano, tú reflexiones de lo que Dios te está diciendo. Porque te voy a decir una cosa, el coronavirus permite reflexionar en cuanto a la actitud de nuestro Padre hacia nosotros. Él te ama, Él nos ama, hermanos, pero Él muchas veces habla de diferentes maneras. Y yo sí pienso que hoy nos está hablando a través de esta plaga. ¿Se recuerdan las plagas de Egipto? Cómo en las plagas de Egipto el Señor guardó a su pueblo. Y yo sé y estoy convencido que el Señor te está guardando. Pero también el Señor te está hablando de que tu sistema de vida tiene que ser revisado y tiene que haber un convencimiento de que debes de estar caliente y fervoroso en la búsqueda de Dios. La iglesia de la Odisea era rica, con sus muchos recursos.